Queridos amigos, amigas, paz y bien. Nuevamente con ustedes para compartir la reflexión del Evangelio de este domingo, 28 de julio. Y encontramos allí la oración que nos enseña Jesús, conocida como el Padre Nuestro. Luego también Jesús allí va a narrar una parábola de aquel que va a pedirle un poco de pan para unos amigos que le han llegado de visita. Como al inicio hay una resistencia, pero finalmente ante la insistencia del amigo le atiende, ¿no? Y es ahí donde Jesús nos va invitando fundamentalmente a tres cosas: a pedir, a buscar y a llamar. Entonces, estamos ante el tema de la oración. Es interesante notar cómo sus discípulos, porque le han visto a Jesús, ¿no?, un hombre que, si bien es cierto, está actuando siempre en camino, ¿no?, siempre hablando, pero también con actitudes que están expresando una fuerza interior muy grande. Es que también lo veían con frecuencia orando. Por eso es que en un momento dado, como vemos ahora en el Evangelio, le piden a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Nosotros que también somos o queremos ser seguidores de Jesús, ¿hasta qué punto también alguna vez le hemos pedido a Él: Señor, enséñanos a orar? Vivimos y somos parte de una sociedad que valora mucho y quizás hasta demasiado solo el tema de la actividad, de la producción, tanto que vale más aquel que produce más, en desmedro de las actividades del interno, ¿no?, del espíritu. Y quizá eso hace también que la oración no sea suficientemente valorada y por lo tanto no suficientemente buscada y practicada. A la luz de lo que Jesús nos dice, podemos nosotros redescubrir no solamente la importancia, la grandeza, sino también la belleza de la oración. La oración como la hace Jesús, como nos la enseña. No solamente consiste en pedir, sino también en adorar, en dar gracias, en alabar, bendecir. Necesitamos hoy entonces crearnos, darnos, propiciarnos espacios para meditar, para orar, como Jesús nos enseña. Una oración que justamente no nos desconecta de la realidad, sino más bien nos lleva a conectarnos, nos lleva a integrarnos en una actividad de tal modo que ésta no sea motivo para una dispersión, sino más bien para hacerlo con más mística, hacerlo con más convicción. Es la oración que, conectándonos, ¿no?, con ese Espíritu de Dios, ayuda a realzar y sobre todo a impregnar, ¿no?, de esta presencia de Dios aquello que nosotros hacemos, justamente lo que hacía Jesús. Desde luego, necesitamos aprender a orar, es un arte. Sin embargo, tener en cuenta algunos puntos nos pueden ayudar y se los comparto. En primer lugar, para orar, para dirigirnos a Dios, es necesario estar atentos a qué cosa es lo que le decimos a Dios. Se requiere siempre una apertura, ¿no? Dios nos conoce más que nosotros mismos. No podemos guardarnos nada o esconder algo, sino más bien abrir el corazón y estando siempre atentos a lo que le estamos diciendo. En segundo lugar, la humildad, tan importante y necesaria para reconocer que todo lo hemos recibido y lo hemos recibido gratis. La vida, las cualidades, los talentos. La humildad entonces es necesaria al momento de abrirnos, ¿no?, el corazón, el alma, la mente a Dios. Luego pasamos a la confianza. Para orar es necesario confiar en un Dios que es Padre, que es misericordioso, un Dios que nos ama y siempre nos está buscando a través de tantas mediaciones. Alguna persona que nos visita, alguna palabra que hemos escuchado, ¿no?, de alguien que pasó, que dijo algo y que nos llamó la atención,
a lo mejor en la radio, en algún medio de comunicación, alguien que incluso compartió un testimonio, etc., pues siempre Dios nos va buscando, ¿no?, para darnos una luz, darnos una esperanza. Y es necesario entonces confiar, ese abandonarse. Y luego, finalmente, pues la insistencia, como Abraham y tantas personas, ¿no?, en la historia y también en el presente, que oran con insistencia. Y eso es lo que Jesús también nos está enseñando en el Evangelio. No cansarnos entonces de orar, de abrir este corazón, que es también alimento. Tanto como alimentamos el cuerpo, es necesario también alimentar el alma. Y finalmente, en este fragmento del Evangelio encontramos en Jesús esa invitación a pedir, a buscar y a llamar. Y así como somos ayudados, también nos tocará en algún momento también a ayudar cuando otros nos piden. No en vano, Él también nos dice en un momento dado, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás se les dará por añadidura. Entonces, la prioridad es esa, buscar el reino de Dios. Y el reino de Dios, pues, es la paz, es la justicia, es la reconciliación, es el perdón, es el amor, es la alegría, todo aquello que hace más digna y rica y hermosa, pues, nuestra vida. El Señor entonces nos lanza siempre a ese buscar, que justamente significa estar siempre moviéndose, desplazándose, no pedir y luego quedarse como que si automáticamente va a venir algo de arriba, ¿no? Hoy también, ¿no?, como en el caso de Jesús, cuando llamó al Padre en una situación tan crítica en la crucifixión, hoy también nos encontramos en realidades semejantes, en cuántas injusticias, cuántas situaciones tristes, desastrosas, violentas, que llevan a sentir crucificadas a tantas personas. A lo mejor también nosotros, de alguna manera, o por alguna razón también nos sentimos así y necesitamos llamar a alguien que sentimos cercano y que nos puede también ayudar. Y una vez más, pero también si alguien llama, tendremos que ser nosotros los que deberemos escuchar e ir al encuentro en una actitud de ayuda y ayuda amable, generosa. Finalmente, pues el Evangelio nos invita siempre a cultivar, ¿no?, hoy nos lo recuerda, ese espíritu de oración, que además no solo se puede reducir a momentos, sino más bien a la vida misma, una actitud, como de San Francisco de Asís, que se decía que él no solamente oraba, sino que él mismo era un hombre hecho oración. Les deseo pues un feliz domingo y que todo les vaya bonito y nos veremos, escucharemos en una próxima ocasión. Bendiciones, paz y bien.